A continuación te presento la sección Ama Oír. Estoy segura que aprenderás cosas sumamente útiles e interesantes en torno a temas de la discapacidad auditiva, seas normoyente o tengas cualquier tipo de discapacidad. Revísalo. El oído. No es conveniente meterse nada en el oído. El oído tiene un mecanismo natural para ir empujando todo hacia afuera. La cerilla que se forma adentro se va expulsando. Entonces debes de limpiarla cuando ya está en el exterior. Si metes cualquier cosa, muchas veces lo que logras es empujarla de regreso y entonces se van haciendo tapones. Ni los tipos cotonetes estos con el palito, con esto, tampoco es bueno, o esos sí se usan para limpiar el oído, o sí hay que usarlos frecuentemente. No hay que usarlos, no hay que usarlos porque estás limpiando a ciegas, hay mucho riesgo de lastimarte. Tengo toda una colección, así cada vez que alguien se perfora el oído con un Q-tip, anoto las circunstancias del accidente nada más. O sea, es peligroso. Quiero agradecer a Fabiola Ruiz Bedoya, nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, y a todo su equipo de colaboradores, así como un agradecimiento muy especial a Mercedes Obregón, directora del Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguaje IPLIAP. Gracias por sumarse a este proyecto y a todos ustedes por hacerlo posible. Hasta la próxima. Celebrando tus sentidos que atraviesan la pantalla. Realidad alternativa. Mucho más que un simple podcast.